Bueno, que Dios os bendiga mucho. Perdón. Yo esta noche he visto un sueño cumplido, porque he estado muchos años pidiéndole al Señor que cuando tuviésemos una reunión de mujeres hubiese una música en directo, alguien tocase. Yo decía, Señor, levanta jovencitas que sepan tocar el piano, que canten, que toquen la guitarra. Elba, ¿por qué no toca la batería? ¿Dónde está Elba? ¿Elba está afuera? Pues dile a tu hija que entre porque es importante. No sé, las cosas de Dios a veces como las tomamos yo. Yo no las entiendo. Yo el día que yo encontré al Señor, que yo encontré la perla preciosa, como dice su palabra, dice que en Mercader encontró la perla preciosa y vendió todo lo que tenía y fue a comprar esa perla. A mí me pasó igual. Yo el día que encontré a Dios, porque yo lo he buscado toda mi vida al Señor, yo lo vendí todo, lo dejé todo para comprar la perla preciosa que es Dios. Y no entiendo cómo la gente, hay aquí una reunión donde estamos adorando y alabando, donde se habla de Dios y se van. No entiendo, no lo entiendo. Yo no juro a nadie, pero no lo entiendo. Porque para mí fue lo más grande, tener a Dios en mi vida. Yo me pasé casi un mes, porque parecía que estaba flotando en el aire, de la felicidad que había en mi corazón. Entonces, qué bonito tener ese encuentro con Cristo tan real. Yo quisiera que todo el mundo lo tuviese y que de verdad naciera de nuevo en el Espíritu, que fuera hecho una nueva creación, porque es lo más maravilloso que podemos tener, lo más grande, no hay otra cosa más grande. Porque ¿dónde vamos cuando estamos tristes? Al Señor. ¿Dónde vamos con...? Por favor, atended, estamos hablando la palabra de Dios. A mí me da mucha rabia que no estén atentos. Porque yo cuando me pongo aquí delante, para mí es algo muy serio, es algo muy santo. Quiero que estemos escuchando, quiero que prestemos atención. Entonces, ¿dónde vamos a ir cuando estamos tristes? Cuando necesitamos, cuando estamos enfermos. ¿Dónde vamos? Al Señor. Entonces, luego a Dios nos lo ponemos en primer lugar. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a Él, Dios también nos da de lado. Dice, ¿a qué vienes ahora? Si te estoy buscando y no estás en ningún sitio, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Y no estáis. Luego me buscáis cuando tenéis necesidad. Pero qué bonito que busquemos al Señor por amor, porque lo amamos, porque nos deleitamos en Él, en su palabra, en sus cosas. Qué hermoso es eso. Yo no quiero amar al Señor por obligación, quiero amarlo porque lo amo, porque Él se lo merece, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fuera de Él no hay nada. No hay nada, para mí no hay nada. Hoy en día no hay nada que valga la pena, más que mi Dios. Bueno, hermanas, pues nada, estoy muy contenta, porque durante muchos años he estado orando y el Señor me lo ha concedido. Hoy, la primera vez que en la reunión de mujeres han tocado a las chicas y han cantado. Eso es algo hermoso, algo que tú ores para que veáis que la oración tiene mucho poder, mucho poder. Cuando tú oras y esperas en el Señor, luego dices, Señor, si tú ya lo has hecho, porque Dios hace las cosas así. Yo hay veces que estoy orando por algo y luego digo, gracias Señor, si tú ya lo has hecho. Me sorprendo yo misma, ¿no? Porque a veces no creemos que Dios no nos escucha, pero Dios nos escucha siempre, siempre. Bueno, vamos a ver. Otro lema, el lema que tenemos nosotras. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Entonces, ese lema que esté siempre, porque es una verdad tan grande como cuando somos sabias, cuando le pedimos a Dios sabiduría para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestro esposo. ¿Cómo Dios nos da esa sabiduría, no? Cuando somos unas necias, ¿qué hacemos? Que destruimos nuestro hogar, destruimos nuestro esposo, nuestros hijos. Entonces, aprender a ser sabia. Otra cosa,
Las mujeres somos muy importantes porque las mujeres somos el timón del barco. Si el timón va derecho, el barco va derecho. Si el timón se tuerce, el barco se tuerce. Entonces, yo pienso que las mujeres somos muy importantes en los hogares, como siendo la ayuda idónea de nuestros esposos. Porque Dios ha marcado un orden en todo. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando estamos poniendo a nuestro esposo como el cabeza, como el sacerdote, no porque queramos, ni porque Dios lo ha establecido así, y decimos, este es el cabeza, es mi protección, es el hombre que Dios ha puesto en mi vida y en mi hogar. Entonces, y lo respetamos y lo honramos como el sacerdote de nuestra casa. Ahí empieza la bendición. Y nosotros somos su ayuda idónea, es cuando ese hogar funciona. Porque Dios a cada persona le ha puesto su rol. La mujer, la esposa. El hombre, el cabeza. Pero, ¿qué dice el Señor? Que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y la esposa tiene que ser la esposa, con sabiduría, ahí en el hogar. ¿De qué tiene mi hijo necesidad? ¿De qué mi esposo? Siempre en oración, siempre buscando la sabiduría y la gracia de Dios para todas las cosas. Eso es tan importante. Yo puedo decir, mi esposo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde muchos años, ha sido un hombre de mucho carácter, muy difícil. Pero yo he podido vivir con él, por la gracia de Dios, porque he orado mucho por él. Y yo soy muy feliz con mi esposo. Es más, a veces pensamos hasta lo mismo. Hasta lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esa unión. Pero si yo no hubiese sido una mujer, perdón por decirlo, no, porque no hay que, sabia, y hubiese buscado la gracia de Dios, yo no hubiese podido vivir con él. Porque de verdad tiene un corazón precioso, pero tiene mucho carácter. Entonces hay que conocerlo, ¿no? Yo lo conozco tanto, son ya 50 años que llevamos de casados, va a ser ahora en agosto. Pero qué bonito es cuando de verdad entendemos la palabra de Dios, entendemos el Evangelio y ponemos esa palabra por obra en nuestras vidas. Es cuando verdaderamente da el fruto que tiene que dar. Ese fruto delicioso que la palabra de Dios te instruye, es poderosa, cambia vidas, cambia situaciones, cambia los corazones. No hay nada que cambie un corazón, solo la palabra de Dios tiene poder para cambiarlo. Y entonces nunca hay que dar nada por perdido. Siempre tenemos que tener fe en que Dios puede hacer las cosas. Cuando hay una persona que tú te crees que es tan difícil, ora por él todos los días, porque Dios va a hacer la obra preciosa en él. Entonces, no tenemos que decir, no tengo fe. La palabra de Dios dicen que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta los huesos y hasta las coyunturas y corta. Y entonces cuando corta, hace la obra, porque duele, pero ese dolor te sirve para arrepentimiento, para que Dios pueda hacer una obra en ti preciosa. Bueno, este no era el tema, tenía dos temas, la palabra de Dios y el que ahora voy a desarrollar. Pero bueno, el Espíritu Santo me está llevando por ahí. A veces tenemos que dejar al Espíritu Santo moverse libre, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema que yo he preparado, aunque el Señor me está llevando por ahí. Pero bueno, somos mujeres de Dios, mujeres valientes, mujeres que están dispuestas a hacer la obra de Dios, mujeres sabias, mujeres empoderadas por Dios, pero para hacer el bien, nunca el mal. Yo siempre he dicho, Señor, yo podía hacer esto y lo otro, y le digo, no, Señor, pero es que a mí no me gusta hacer mal a nadie, a mí me gusta hacer el bien, porque yo soy una hija de Dios. Yo he nacido de nuevo y en mi corazón no está hacerle daño a nadie. En mi corazón está amar y hacerle bien a todo el mundo. Yo cuando tengo que hacer algo que no está bien, yo sufro.
Cuando sé que algo no está bien, sufro. Cuando sé que algo le puede hacer daño a alguien, sufro. Porque mi corazón es un corazón renacido de nuevo. Y en mi corazón yo no puedo hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí. Cuando el amor de Dios está en ti, tú no puedes guardarle rencor a nadie. Tú no puedes hacerle daño a nadie, a no ser que se lo hagas sin darte cuenta. Pero qué hermoso es cuando de verdad estamos delante del Señor, cuando entramos en su presencia y decimos, Señor, gracias. Gracias porque no siento rencor contra nadie, no siento amargura en mi corazón, solo siento gozo, alegría. Solo quiero darte a ti las gracias, Dios mío, por todo lo que tú me das, por esa gracia que tú me das, ese gozo, esa alegría, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso es cuando de verdad lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, eso significa que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo no deja que hagamos nada que no sea conveniente para nosotros y para los demás, porque la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. Qué bonito es cuando de verdad esa palabra se nos queda en nuestro corazón y decimos, Señor, quiero darte mi vida, quiero vivir para ti, quiero darte lo mejor que yo tengo, Señor. Perdóname cuando me equivoco, Dios mío. Qué bonito es cuando de verdad somos verdaderos hijos de Dios. Cuando un pueblo está unido, alabando y adorando a Dios. Yo a veces me pongo a leer la Biblia y lloro. Lloro porque la palabra de Dios me emociona. La palabra de Dios me quebranta. La palabra de Dios es tan hermosa, es tan rica, tiene tanto poder, que a veces no lo podemos entender con nuestra mente humana. Y yo me quebranto. Hoy hemos tenido una visita preciosa. Ha ido Katy a vernos. Yo le he dicho que le había adoptado. Lo hemos pasado, ha sido precioso. Porque cuando yo la he visto llegar, digo, gracias, Señor, porque nadie va a vernos. ¿Qué os hemos hecho? Entonces, cuando la he visto llegar, porque ha salido de ella, y eso es precioso. Me ha dado un gozo, una alegría, y allá está con nosotros, y ya eran por la 1 casi, ¿no, Katy? Digo, Katy, quédate a comer con nosotros. Dice, voy a ver si mi padre y mi madre me dejan. Entonces su madre la ha dejado, y allí hemos estado comiendo, me ha estado ella preguntándonos cosas del Señor, una mujer sabia que quiere aprender, con 14 años, ha ido a aprender de Dios, ha ido a que le expliquemos las cosas que ella no entiende. Para eso estamos los pastores, para ayudaros. Mi casa es vuestra casa. Entonces, y de verdad lo que necesitéis, con toda confianza, como ella lo ha hecho, tan sencillo, tan bonito, y a estar con sus pastores. Qué bonito ha sido para nosotros. Entonces yo os invito a que vayáis a nuestra casa. Mi casa es vuestra casa. Y allí hemos estado y ha sido un tiempo de mucha bendición, ¿verdad? Una jovencita preciosa que ama al Señor, que de verdad ha conocido a Dios. Nos lo ha demostrado por las cosas que hemos estado hablando con ella, por lo que ella entiende. Ha sido muy bonito, muy hermoso. Bueno, pues vamos al tema. A ver si... Bueno, si el Espíritu Santo está aquí, no nos cansamos. Estamos gozosos y estamos llenos de alegría. Amén. Y que no veo. Se me han empañado las gafas. Vamos a ver. Es que, perdóname, pero de verdad ni las cosas de Dios me emocionaron el primer día que conocí a Dios y me siguen emocionando. No puedo evitarlo. Bueno, el tema que yo traigo dice, un pueblo dividido no permanece. Cuando un pueblo, este pueblo se refiere al pueblo de Dios, se refiere a la iglesia, está dividido, no prevalece, no sigue adelante. ¿Por qué? Porque está dividido.
Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar unidos, siempre en unión, en amor, porque somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos ha comprado con su sangre y somos sus hijos. Dice, la peor división es la del corazón. Qué terrible es cuando nuestro corazón está dividido. Qué terrible es, qué amargo, qué triste. Cuando yo estoy al lado de un hermano y no lo estoy amando, estoy dividida. No estoy siendo un espíritu con él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando no lo hacemos, estamos ofendiendo, estamos entristeciendo al Espíritu Santo y a Dios, que también es, el Espíritu Santo también es Dios, es el Espíritu de Dios que mora aquí ahora con nosotros en la tierra. Entonces, qué triste, ¿no? Que en nuestro corazón haya división. Yo soy muy sensible en el espíritu. Yo hay veces que noto esa división. Y a mí eso no me gusta. Una iglesia tiene que estar unida, tiene que estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Una iglesia tiene que amarse. Ve a tu hermano y ve a Dios en él, porque Dios está en él. Así tenemos que amarnos, hermanos. De esa manera, no tenemos que conformarnos a no amarnos así, a no tener esa vida preciosa que Dios nos da. Entonces yo no me conformo. Dice, es algo que viene del mismo diablo. Y él lo usa para destruir la iglesia. La división siempre viene del diablo. Hay Augusto César, un César romano, decía, divide y vencerás. Cuando tú divides una cosa, la estás partiendo, la estás rompiendo. Entonces, estás vencido. No te tienes que conformar a que eso pase. Porque ese hombre sí sabía lo que se decía, divide y vencerás. Su táctica se ve que era dividir y vencía. ¿Cómo? A los otros ejércitos que se ponían contra él, ¿no? Entonces tenemos que estar unidos. En la división, sea del tema que sea, siempre es del diablo. Yo no quiero dividir, porque yo sé que eso no es de Dios. La división siempre viene del mismo diablo. Entonces tenemos que luchar contra eso, contra que en nuestra iglesia no haya división alguna, que seamos un pueblo unido, el pueblo de Dios, el pueblo que tiene un mismo espíritu y un mismo sentir, que avanzar, adorar a su Dios, hacer el bien, que las almas no se pierdan. Esa es la misión de los cristianos. Dice, cuando debería ser todo lo contrario. Y ejemplo nos da Dios cuando nos dice en su palabra, en Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, en esto conocerán que sois mi discípulo, en el amor que hay entre vosotros. ¿Cómo conocerá el mundo que somos los discípulos de Cristo? Los discípulos de Dios, el pueblo redimido por su sangre, en el amor que hay entre nosotros. En el amor, porque ¿qué es el reflejo de Dios? ¿Dios qué es? Amor. Entonces, cuando la gente vea el amor que hay entre nosotros, dirá, esos son hijos de Dios, esos son la iglesia de Cristo. Y eso tenemos que ser nosotros, hermanas. No podemos ser otra cosa, porque entonces no estamos siendo auténticos, estamos siendo un plagio, porque el amor de Dios tiene que estar en nosotros. Dios es amor, los genes de Dios tienen que estar en nosotros y Dios es amor. Luego seguimos. En esto conocerán que soy mi discípulo. Dios no hace excepción de personas. Para Dios no hay griego ni judío. Dios nos ama a todos por igual. Os voy a poner un ejemplo. Esto es algo mío que yo se me ha ocurrido. Había una mujer y conoció a un hombre, una jovencita, y se casó con él. Y ese hombre era negro y nació un niñito negro. Luego ese hombre falleció
Y la mujer siguió su vida y encontró otro hombre, un buen hombre, y se volvió a casar con él. Pero este hombre era blanco y tuvo un niñito blanco. Entonces tenía un niñito negro y un niñito blanco. ¿A quién creéis que amaba más? A los dos, porque los dos eran sus hijos, ¿no? Pues con Dios pasa lo mismo. Él no ama a todos por igual. Él no mira razas ni colores. Él mira que somos sus hijos. Y Él mira que nos ama a todos por igual. Él nos da la ciudadanía del cielo cuando nos convertimos. Somos... ¿Qué? Que te baja el micro que lo tienes. Follonero es. Cierra la puerta. Bueno, entonces, esa mujer, perdón, madre mía, luego quiere grabarme. Bueno, entonces esa mujer quería a sus dos hijos por igual, ¿no? Pues nosotros, cuando conocemos a Cristo, cuando venimos a ser hijos de Dios, nacemos de nuevo, Dios, somos sus hijos y nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas nunca. Él le da igual que sean negro, blanco, amarillo. Él le da igual. Él te ama, te da la ciudadanía del cielo. Porque vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, somos del cielo. Tenemos la ciudadanía del cielo, porque Dios así lo ha hecho y Dios así lo ha establecido. Somos hijos de Dios. Y aunque vivamos en esta tierra, sabemos dónde está nuestra ciudadanía. Está en el cielo. Entonces tenemos que tener eso claro. No, nunca menospreciemos a un hermano, digamos. Es que tal, es que es cual. No. Para Dios somos todos iguales. Ahí está la grandeza del amor de Dios, que no hace excepción de personas, que nos ama y nos trata a todos por igual. Qué bonito es, ¿verdad? El amor de Dios. Qué justo es Dios. Bueno, avanzamos. Dice, a veces, sin darnos cuenta, estamos guerreando entre nosotros, cuando deberíamos de estar todos unidos, luchando contra nuestro enemigo común, el diablo. Que es padre de toda mentira y solo quiere destruir y hacer daño. Qué verdad es, cuando tenemos que estar unidos para luchar contra el enemigo, contra el que de verdad quiere hacernos daño. Tenemos que ser en un solo espíritu, un solo sentir, en una sola unión, para luchar contra todas las maquinaciones que trae, para destruirnos a nosotros, para destruir a nuestra familia, para destruir la iglesia. En él nuestro mayor enemigo. Y a veces nos confundimos también. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes y principados de maldad en las regiones celestiales. Dase cuenta contra quién tenemos lucha. Dase cuenta lo unido y lo fuerte que tenemos que estar en el Señor para que el diablo no nos venza. Dice, los hijos de Dios no luchan contra personas de carne o sangre, luchan contra principados y potestades me pongo nerviosa. Dice, y ejércitos de maldad. O sea, no luchamos contra personas de carne y hueso, luchamos contra principados y potestades. Ese teléfono, por favor, apagadlo o salirse fuera. Entonces no estamos luchando contra personas, estamos luchando cuando tú estás enfadado con una persona o una persona te hace algo. Tú tienes que saber lo que hay en él, que no es él. ¿Qué es lo que hay en él?
Y tienes que orar y tienes que luchar contra ese espíritu que está ahí, haciéndole daño a él y a ti. Porque el diablo solo quiere matar y destruir y deshacer la iglesia y deshacer a las personas y destrozar la familia. Pero nosotros tenemos que estar unidos y luchar y saber que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Dice, por tanto debemos estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. En Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolándonos y sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Qué bonito, ¿no? Cuando estamos perfeccionándonos en el amor, cuando tenemos paz, cuando tenemos gozo, el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Cuando estamos batallando, tener claro que no estamos batallando contra esta persona que viene a hacerme daño, estoy batallando contra lo que hay en él. Y entonces yo tengo que fortalecerme. También Dios nos dice en su palabra que tenemos las armaduras de la fe. La palabra de Dios, que es la espada, la armadura. En fin, Dios nos da armas. También dice, someteos a mí y el diablo huirá de vosotros. Tenemos que estar sometidos a Dios, siempre sometidos a Dios, porque ahí está nuestra victoria, porque ahí está nuestra fe, no sé cómo decir, nuestra gloria en estar sometidos. Ahí está nuestra cobertura cuando estamos sometidos a Dios. Es cuando de verdad podemos reprender al diablo y huirá de nosotros. Porque si no, no huye, sino que nos destroza. Pero si es un pueblo sometido a Dios, si es una iglesia sometida a Dios, si es una iglesia que sabe contra quién lucha, Dios le da la victoria, porque ella nos la dio en la cruz del Calvario. Luego dice, y tenemos que estar en una misma unidad, siempre unidos. Si viene un hermano y dice, ay, hermanito, ¿qué ha pasado esto? Que no, ora, júntate en ese momento y vamos a orar. Vamos a orar por este problema. Vamos a luchar contra este espíritu que viene a hacer daño. Entonces, sé sabio y sabes contra quién luchamos. Porque a veces hay problemas y hay cosas, pero tenemos que seguir orando, tenemos que seguir luchando, porque yo amo a esa persona, pero no amo lo que hay en él. Pero a él sí lo amo y tengo que orar y luchar por él. ¿Entendéis eso? Pues eso es lo que Dios nos está diciendo. Dice también una misma unidad. Luego dice en Juan 17:21, Jesús a sus discípulos le dijo cómo orar, la clase de oración que quería que tuviésemos. La clase de oración es esa, luchar contra aquello que viene a hacer daño a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Saber cómo luchar, siempre sometidos a Dios, con las armas que Dios nos da. Así podremos vencer al enemigo. Y luego dice, luego en el 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú fíjate lo que dice el Señor, que Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, está diciéndonos que tenemos que estar unidos, como Dios y el Hijo están unidos. El Padre y el Hijo están unidos, son una misma cosa. Pues nosotros tenemos que estar unidos también en un mismo espíritu y en un mismo sentir. ¿Para qué? Para poder luchar contra nuestro enemigo, el diablo. Lo que ataca a la iglesia, lo que ataca a los hermanos, es el diablo. Cuando un hermano está mal, no es él, es algo que le está pasando. Es el enemigo que quiere destruirlo. Y tenemos que ayudarlo en oración. Y no tenemos que darnos por vencidos nunca. Y luego sigue diciendo,
Dice, cuando damos cabida al enemigo, él destroza nuestras vidas, roba lo que hay de Dios en nosotros, la fe, el amor, la bendición y las promesas que Dios tiene para nosotros. Él viene a robar todo eso. Todo lo que hay de Dios en nosotros, Él quiere robarlo, porque sabe que así nos destruye, pero no tenemos que permitírselo. La fe que Dios nos da, el amor que pone en nosotros, las promesas que Dios tiene para nosotros, a mí no me las va a robar el diablo. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios, sé en quién he creído y sé que Dios me va a dar la victoria, siempre y cuando yo actúe conforme a su voluntad. Si estoy fuera de la cobertura, si estoy fuera de la voluntad de Dios, por supuesto el diablo me va a comer. Pero si yo sé muy bien lo que tengo que hacer, el diablo no tiene nada que ver conmigo, porque ya está vencido. Luego dice en Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el que practica el pecado es el diablo, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a darnos la victoria. Cristo pagó el precio para que nosotros fuésemos salvos, fuésemos sanos, fuésemos libres. Él pagó el precio en la cruz por eso. Y ese precio está pagado. Y esa victoria es nuestra, porque somos sus hijos. Entonces tenemos que tenerlo bien claro, que Cristo vino a deshacer la obra del diablo. Y entonces Cristo vino a deshacer la obra del diablo y nos dio la victoria. Su victoria es nuestra victoria. Y nos da paz, nos da gozo y nos da vida y vida eterna. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Cuando Cristo ganó esa victoria en la cruz, ¿cómo la ganó? Muriendo y resucitando. Cuando Cristo había muerto, el diablo estaba contento, se creía que ya tenía la victoria. No sabía que Cristo iba a resucitar, iba a ganarle la victoria a él y a la muerte. Entonces Cristo ganó esa victoria, el diablo está vencido. Pero nosotros tenemos que estar sometidos a Dios sabiendo lo que tenemos que hacer. Porque si ignoramos las cosas de Dios, el diablo nos come. El diablo está como león rugiente viendo a ver a quién devora. Pero si yo estoy sometida a Dios, si yo conozco la palabra, el diablo a mí no me puede hacer nada. Él lo intentará. Pero ¿qué dijo el Señor cuando el diablo estaba tentándolo? Escrito está. La palabra está escrita. De nosotros depende que nos apropiemos de ella y la hagamos vida en nosotros y la pongamos por obra. Porque todo está aquí. Dios nos da todas las cosas. Dios lo tiene todo para nosotros. Pero a veces somos ignorantes. Yo la primera, o sea, no quiero ofender a nadie. Ignoramos lo que tenemos que hacer. Ignoramos cómo defendernos. Pero tenemos que ser sabios y aprender. Aprender de la palabra de Dios. Aprender de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos una vida en victoria. Dios dice que vamos de victoria en victoria. No de derrota en derrota, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó toda la victoria para nosotros. Cristo en esa cruz, en ese sacrificio que hizo de amor por amor a nosotros, lo ganó todo para sus hijos. Dio hasta la última gota de su sangre. Cuando Él estaba muriendo, el gozo suyo era que nos estaba viendo a nosotros salvos, que nos estaba viendo cubiertos con su sangre, donde el enemigo no nos puede tocar, porque la sangre de Cristo le quema. El enemigo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos bajo su protección. No te salgas nunca de la protección de Dios, porque entonces el enemigo te come. Te pasa todo lo que le pasa a la gente del mundo. Yo me acuerdo que fui a un retiro hace ya 34 años, a un retiro de Agloa, a Madrid.
Y había una predicadora preciosa, una mujer de Dios, y yo estaba embarazada de Jonathan, de mi hijo pequeño. Pero yo me fui al retiro, yo estaba loca con las cosas de Dios, solo quería aprender, y bueno, como he estado siempre. Y bueno, estos últimos años, sabéis, por todo lo que me ha acontecido, y en fin, he dado un pequeñito bajón, pero no quiero dar bajones. En Cristo tenemos la victoria. Y yo tengo que ser la mujer que he sido siempre, una mujer valiente, una mujer de Dios, una luchadora. Y yo me fui con todo mi embarazo ya 9 meses. Mi marido decía, esta va a dar a luz. Y entonces había una mujer preciosa predicando, yo, mi maravillosa mujer. Y entonces decía, me enseñó, aprendí a estar bajo la protección de Dios. Como ella, de qué manera tan bonita lo explicaba. Dice, cuando nos salimos de la protección de Dios, cuando no estamos sometidos a Dios, cuando no estamos sometidos a su palabra, no tenemos la protección de Dios, no tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y nos puede pasar cualquier cosa, lo que le pasa a la gente del mundo que no tiene a Dios. Pero cuando tenemos al Señor, cuando estamos sometidos a Él y a su palabra, una protección hay sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo está cubriéndonos, está protegiéndonos. Entonces tenemos que ser sabias y no salirnos. Yo desde ese momento, toda mi vida, digo, Señor, que yo esté bajo tu cobertura siempre, bajo tu protección, Dios mío. Que vengan tus ángeles y me cubran, que vengas tú, Señor, y estés conmigo. Yo cuando entré a la casa donde vivo ahora, me acuerdo que estábamos aún con la mudanza y enseguida mi hijo, que estaban ayudándonos, y mi esposo se pusieron a orar por la casa. Porque si hubiese algo malo, que salga. Las casas no hace falta echarle aceite y mancharlas. Pues las casas hay que orar. Hay que orar para que esté Dios ahí, para que sus ángeles estén ahí con nosotros. ¿Sabéis que Dios tiene sus ángeles para servicio nuestro? Entonces los ángeles del Señor están ahí para ayudarnos. Pero yo, ¿cuántas veces le digo al Señor, Señor, yo sé que tus ángeles están aquí conmigo? Porque yo lo sé, yo lo siento. Y los ángeles están para servirnos. Mi nuera me contó una vez que mi hijo mayor estaba durmiendo. Y entonces había un ángel grande, precioso, delante de él. Y estaba mirando a mi hijo. Y mi nuera se despertó y lo vio. Y en cuanto abrió los ojos y mi hijo abrió los ojos, el ángel se fue. Pero ahí estaba el ángel del Señor, cuidándolo, ayudándolo. Qué bonito es, ¿no? Cuando los ángeles del cielo están contigo. Porque Dios los tiene para eso, para que nos protejan, para que nos ayuden. Yo cuando oro por mi hijo digo, Señor, que tus ángeles, manda a tus ángeles que los guarden. Manda a tus ángeles que los protejan. Porque yo sé que Dios tiene sus ángeles para eso. Pero qué bonito es, ¿no? Cuando estamos viviendo para el Señor. Cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando sabemos que los ángeles de Dios están al servicio nuestro. Cuando sabemos que tenemos un Dios tan grande que nada de lo que nos pase, Él no lo ve, Él está pendiente de todo. Que cuando estamos en oración, la oración tiene tanto poder, tanto poder. Hoy le decía yo a Katy, porque a veces cuando estamos malitas, Dios siempre nos da algo que hacer, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba con la quimio, porque a mí se lo he contado a Katy hoy, a mí me daban la quimio y yo no era persona, yo me ponía que me moría, porque me daban una quimio muy fuerte. Y la quimio, si es muy fuerte, te puede hasta matar. Y yo me quedaba como un pajarico allí sentada en el sofá, no tenía fuerza ni para comer ni para nada. Pero yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque mira cómo estoy, Señor. Y yo en mi tristeza de ver que quería hacer para el Señor cosas como siempre he hecho y no podía, el Señor me dijo, ora, intercede, porque orar es tan importante. Interceder por las personas es tan importante. Ahí aprendí a ser una intercesora.
a orar, porque siempre podemos hacer algo para Dios, siempre. Está en nuestro corazón el tener el deseo de hacer cosas para Dios. Y yo me acuerdo que con lo malita que yo estaba orando, yo estaba intercediendo. Y encima le daba gracias al Señor, porque decía, gracias Señor, que puedo ser útil en algo. Y entonces yo, en mi corazón me gozaba por eso, porque sabía que la oración es tan importante, que cuando tú ves las cosas que se hacen, las cosas que se cumplen por medio de tu oración, eso es algo precioso y maravilloso. Entonces, seamos mujeres de Dios, mujeres valientes, mujeres luchadoras, guerreras, pero siempre para hacer el bien, para hacer cosas buenas para el Señor. Y mujeres sabias, ¿quién la hallará, no? Dice en otro, no sé si en Proverbios. ¿Quién la hallará, no? Porque la sabiduría cubre tantas cosas. Bueno, hasta aquí la palabra que Dios me ha dado. Espero que os haya servido. Y el lema, mujeres sabias que edifiquen su casa. Somos el timón del barco, somos importantes. La familia, la casa, el esposo depende de cómo se comporte la mujer. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando estamos como Mónica y Herminia, por desgracia, no tienen a su esposo, pero ellas tienen al Señor que es su esposo, y ahora es su hacedor. Entonces, pero también tienen que estar gobernando su casa, sus hijos. Y que Dios nos dé sabiduría a todos, porque la sabiduría de Dios es tan valiosa que mira cómo Salomón le pidió a Dios sabiduría porque era un hombre sabio, ¿no? Dios le entregó todos los tesoros, pero él solo pidió sabiduría. Pero bueno, esa es la sabiduría que viene del Señor y que tenemos que tener todas. Bueno, que Dios os bendiga y